Mateo 5. Esta es la tercera predicación de la bienaventuranza. Hablamos primeramente sobre los pobres en espíritu, luego hablamos sobre los que lloran. Hoy nos toca hablar sobre los humildes de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 5. Lo encontramos, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Dentro de la predicación usaré términos como humilde, manso, sencillo. Son sinónimos o van de la mano con la misma palabra humildad, para que no nos enredemos. Damos comienzo entonces a esta tercera predicación del Sermón del Monte. Basta dar, hermanos míos, un rápido vistazo a lo que es la publicidad, a lo que son las canciones, las películas en nuestra cultura, en nuestra era, en nuestros momentos, para darse cuenta que la mayoría de las letras o de la cultura promueve el amor a uno mismo, la búsqueda de su propio interés. Ya, solo sé tú mismo, a veces escuchamos por ahí, solo importa que tú seas feliz. Tú puedes y no dejes que nadie diga lo contrario. Son frases que escuchamos en el mundo, en la sociedad, y a veces las escuchamos hasta dentro de las iglesias. Pero el contexto bienaventurado los humildes suena como una contradicción a todo esto que escuchamos diariamente en nuestra sociedad. El Señor aquí le está hablando a sus discípulos. Por lo tanto, al hablarle a sus discípulos también nos habla a nosotros mismos. Esta predicación se divide en 3 puntos. La primera es nuestra condición natural, la segunda, la verdadera humildad y su bendición, y la tercera es Cristo bienaventurado en su humildad. Recordarles del día que lo he dicho en las otras predicaciones, aquí hay 8 características ya de la bienaventuranza. No son 8 tipos de personas, sino que esas 8 características deberían estar en medio de nosotros. La primera era el llorar, ¿cierto? El pobre de espíritu, aquel que se reconoce a sí mismo como alguien que necesita de otra persona para ser salvado y ser perdonado. Los que lloran, los que hemos sufrido, los que hemos llorado por nuestra condición y también por la salvación que Dios nos ha dado. Y esta tercera es los humildes de corazón. Parto primeramente con la disposición natural de nuestras vidas. Recordar que esta audiencia a la que Cristo le habla es una audiencia donde las personas venían con una necesidad. Recordemos que venían con personas cojas, ciegas, mudas, enfermas, paralíticas, y venían con esta disposición de que Cristo pudiera sanar y solucionar todos sus problemas o sus conflictos. Recordarles también que el pueblo de Israel, como lo dije en el estudio, pensaba que el Mesías iba a venir a restaurar el reino de Israel, pero iba a venir como lo fue David o Salomón. Ellos venían con la fuerza militar y esperaban que este Mesías viniera de la misma forma, pero se encuentran con un hombre que les habla de una manera distinta, que les habla de una enseñanza distinta y que les dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Cuando a los finales Israel lo único que quería era un Mesías que viniera a pelear, viniera a hacer guerra, viene Jesús y le dice: bienaventurados los mansos o los humildes.
¿ya? Es como una contradicción que se les enseña y se les habla. ¿Y por qué es una contradicción? Porque nosotros hoy en día en nuestra sociedad tenemos varios conceptos humanos que creemos que debe predominar en contra de otros. Primeramente, hablar de la agresividad del carácter. Según la sabiduría terrenal, tiene que ganar el más fuerte, el que rige la ley de la selva, el que se impone que hable más alto, el que golpea la mesa con mayor ímpetu, aquel que puede doblegar al otro con su carácter. Y a veces dentro del cristianismo actuamos igual. Si alguien me habla fuerte, yo le hablo más fuerte. Si alguien me grita, yo tengo que gritar más para imponer mi carácter y no dejarme pasar por nadie. Y eso lamentablemente está dentro de la sociedad, pero también ha caído mucho dentro de lo que es el cristianismo. Tenemos nuevamente, voy a sacar a este personaje a la luz, a Caín, que al ver que la gracia de Dios estaba sobre su hermano, simplemente lo invitó al campo y allí lo eliminó, pensando que así podía imponerse sobre su hermano. Cuando vemos que Dios está usando a alguien, a veces nuestro carácter nos lleva a ser impetuoso y querer sobresalir o querer sobrepasar al hermano que está siendo usado por Dios. Tenemos el caso de Saúl, cuando cometió el grave y terrible acto de ir y ordenar la ejecución de 85 sacerdotes que estaban ministrando en el templo, estaban en su oficio, y simplemente porque escuchó rumores que habían ayudado a David a escapar, él va y ordena la matanza de estos 85 sacerdotes. Y usted va a decir, ¡ay, qué malo era Saúl! A veces nosotros como cristianos escuchamos un rumor. Por ejemplo, alguien me dice, no, si Sebastián habló mal de usted, y automáticamente mi carácter es ir y hablar mal de Sebastián y pelarlo a lo sumo, y le busco todas las papas y todas las yaquitas y se las tiro al aire, porque sencillamente escuché un rumor de que él estaba hablando mal de mí. Eso mismo ocurrió en Saúl, pero Saúl llegó a matar a estas personas. También tenemos el caso de Nabal, cuando rechazó ser hospitalario y agradecido con los hombres de David, a pesar de que ellos lo habían protegido desinteresadamente. Eso mismo estaba en el corazón de Diótrefes, ahí en Juan, en tercera de Juan, capítulo 3, de los versículos 9 al 10, se nos enseña que él actuaba como un tirano y prohibía a los hermanos tener comunión y recibir a los predicadores de la palabra, sabiendo que él iba a la iglesia y actuaba de esa misma forma. Esta agresividad del carácter humano, hermanos míos, se relaciona con un espíritu exigente. Hoy en día lo podemos ver con el decreto, con el que yo declaro, y hasta con el que no espero un no por respuesta. Muchos a veces se jactan de esto y cuentan como si fuera, hermano mío, una gracia. Hoy yo fui y le grité a este hermano y este hermano se quedó callado. Yo impuse mi pensamiento o impuse mi doctrina. Y a veces creemos que esto tiene que actuar en medio de nosotros. Pero nuestra actitud natural a veces ser hasta impacientes con otros, exigiéndolos que actúen de la misma manera que yo. Si Dios me cambió así, a mí de esta manera, Dios también te tiene que cambiar de esta manera. Y Dios no actúa de la misma manera con cada uno de nosotros. Ese es el carácter que a veces aflora en el mundo, pero también aflora dentro del cristianismo. Querer imponer nuestras ideas, nuestros pensamientos. Esa es la naturaleza natural de nuestras vidas. Pero no solamente el carácter, sino que también está el ánimo vengativo. Cuando nuestro corazón está bajo el pecado, exige el sufrimiento de aquel que nos ha ofendido o nos ha agredido. Y a veces dentro del cristianismo pasa esto. Si Sebastián me ofendió a mí, yo estoy esperando que Dios me vengue y lo haga pebre, y que sufra y que llore por lo que Él hizo conmigo. Y usted me va a decir, eso está en el mundo. Ese mismo pensamiento a veces está dentro de nosotros como cristianos. Pero no solamente está la agresividad del carácter o el ánimo vengativo, está también la autoconfianza.
La necedad del pecado a veces nos llama a confiar en nuestras propias capacidades. La expresión más profunda de esto es buscar la salvación por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios. Y ahí tiene, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, cuando intentaron ser como Dios y una vez que pecaron, trataron de cubrir su culpa con delantales o delantales hechos de hojas de higuera. Intentaron ocultar su desnudez, intentaron pasar, así como se dice, piola, sin que Dios se diera cuenta de que ellos habían pecado. Y a veces actuamos de la misma manera nosotros. Toda autoconfianza en el ser humano es porque está confiando en sí mismo. Y es también el discurso que a veces escuchamos en nuestros días. Pareciera que todo se trata de confiar en uno mismo. Confía en ti, que todo te va a salir bien. Tú tienes la capacidad para triunfar. Y usamos esa misma psicología a veces dentro de la misma iglesia. Pero se nos olvida lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Jeremías 17:5, algo que acostumbramos a decir, versículo que acostumbramos a pronunciar, pero que a veces no lo aplicamos en nuestra vida. Maldito el hombre que confía, que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Otra tendencia natural que hay en nuestra vida es la autocompasión y la autodefensa. Esto nos lleva a creer que somos víctimas de nuestras circunstancias y somos víctimas de los demás. Que si hemos caído, hemos pecado, si nos equivocamos, siempre la culpa es de un tercero, nunca la culpa es de nosotros. Y aquí hay un ejemplo que voy a poner. El día martes, Año Nuevo. Y más de algún hermanito de otro lado va a tomar su trago y se va a emborrachar. ¿A quién le va a echar la culpa? El demonio del alcoholismo se apoderó de mí. El demonio del baile se apoderó de mí. El demonio de la grosería se apoderó de mí, siempre echándole la culpa a otro. Estos pobres demonios tienen la culpa de todo. Los inconversos, hermanos, tienen teorías psicológicas y sociológicas que culpan de los pecados personales, a traumas que han vivido. No, es que soy así porque lo viví desde mi infancia y vengo marcado con eso. Y dentro del cristianismo usamos las mismas técnicas. Cada vez que caímos, cada vez que pecamos, le echamos la culpa a un tercero. Le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a los pastores, le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa al diablo, a la carne, etcétera, etcétera. Pero no somos capaces de reconocer que hemos caído por nuestra propia negligencia. Una consecuencia de esto es que no aceptamos que otros nos hagan ver nuestros errores y nuestros pecados. Por eso a veces tenemos la tendencia a rechazar la corrección y la reprensión. Proverbios 10:17 dice: por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que la abandona, la reprensión se extravía. Y esto ocurre dentro del cristianismo. Mire, podemos cantar y orar diciendo que somos viles pecadores, y lo vivimos diciendo, ¿cierto? Somos viles pecadores, caímos una y otra vez, somos pecadores delante de Dios, y le cantamos y a veces lo aplaudimos o lo recitamos o lo decimos. Pero no se levante un hermano de la congregación a decirnos: hermano Sebastián, he visto que tú has caído. El carácter humano automáticamente es levantarse y decir: ¿qué te metes tú con esto? ¿Quién eres tú para decirme esto? ¿Quién? Y empezamos a recriminar y a hablar. Pero hace poco estábamos cantando: soy un vil pecador, estoy reconociendo que soy alguien que falla, que falta.
Pero no venga un hermanito a decirme, hermano, ¿sabe? Siento en el Señor que usted está en pecado. La carne automáticamente aflora y no somos capaces de aceptar la corrección de otros. Así actúa la naturaleza que está dentro de nosotros. Y a veces decimos ser humildes delante del Señor, pero estamos equivocados. ¿Cuál es la verdadera humildad y cuál es la verdadera bendición escritural que aparece en la Escritura que nos enseña el Señor? Recordemos, hermanos míos, que cuando dice bienaventurado está diciendo algo más que ser felices, es que estamos siendo aprobados por nuestro Señor. La bienaventuranza se aplica a los humildes y a los mansos. Y envuelve la idea de un carácter sencillo, amable, dulce, tranquilo, sereno, moderado. ¿Qué significa la verdadera humildad? La verdadera humildad, primero que nada, no se trata de debilidad. No es agachar la cabeza y guardar silencio, temeroso ante las injusticias y los abusos. Tampoco es amabilidad que usted encuentra diariamente. Buenos días. Ay, qué humilde. Me dijo buenos días. Que tenga buen día. Gracias. Ay, ahí tiene una persona humilde. No, esos son caracteres de nosotros. La verdadera humildad, hermanos míos, la verdadera bienaventuranza describe virtudes naturales en las personas que son frutos del Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no eres o no puedes llegar a ser una persona humilde. Que alguien te diga en la calle, que el Señor le bendiga, ay, qué humilde la persona. Si no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, no es humilde. Que te digan buenos días en la calle, alguien inconverso, no significa que en ella haya humildad. La virtud de la humildad, hermano mío, es producida por el Espíritu Santo en medio de nosotros. La mansedumbre es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. ¿Usted se ama? ¿Usted quiere lo mejor para usted? ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Usted quiere ser feliz? ¿Quiere sentir la presencia de Dios? ¿Se acuerda cuál es el segundo mandamiento? El primero es amarás al Señor y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero humilde es aquel que pone los intereses de los demás por sobre los suyos. Y si yo quiero ser bendecido, yo quiero que el otro también sea bendecido. Y si yo quiero que Dios hable conmigo, yo quiero que Dios también hable con él. No soy una persona avarienta que solo desea para él. Deseo que Dios hable con él. Deseo que Dios trate con él. Deseo que Dios se mueva en la vida de él, no solo en la mía. Aquel realmente que tiene mansedumbre, que tiene humildad, son los que tienen, hermanos míos, y los que desean que Dios trabaje con otros también, así como lo hace conmigo. Son quienes están dispuestos a conformarse con una honra muy pequeña aquí abajo. Dios me ha llamado a ser portero, gloria a Dios. Dios me ha llamado a participar en la música, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el pensamiento del cristiano hoy en día? Que tú tienes que tener más. Que tú tienes que tener más. ¿Cuáles son los 5 ministerios que aparecen en la Escritura? Evangelista, maestro, profeta, ¿cierto? Y ahí empezamos. Pero hoy día hay más títulos. Hay coach, superprofeta, profeta de los profetas, y empezamos a poner más títulos. Porque el hombre quiere más cosas. Pero aquel que realmente es humilde, siente y honra al Señor por lo que le dé, sea mucho o sea poco. Si Dios te usa, un ejemplo, para barrer la iglesia, y solamente estás ahí para barrer la iglesia, trapear y ordenar el templo, siéntete
bendecido por eso. Pero hay otros que no quieren eso, quieren más títulos. Aquel que es humilde, dice la Escritura, va a heredar la tierra prometida. Y la Escritura, hermanos míos, nos enseñan varios ejemplos de esta virtud santa, que es tener el carácter de mansedumbre o el carácter de humildad. ¿Y por qué digo que esto es del Espíritu Santo? Porque la mansedumbre es una manifestación del fruto del Espíritu. Si usted lo busca en Gálatas, cuando esté en su casa lo busca en Gálatas 5, 22, 23, dice la Escritura que uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. Y ser manso significa ser humilde, ser sencillo. Es decir, donde está el Espíritu Santo habrá un carácter manso y humilde. Así que si usted es de esas personas que solamente se engrandecen y quieren sobresalir y no hay un espíritu manso y humilde, no está el Espíritu Santo en su vida. No es que la persona debe ser humilde para llegar a ser salvo, sino que aquellos que realmente son salvos van a manifestar la humildad, pues el Espíritu Santo está sobre ellos. Y ahí tiene, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Cuando Lot decide abrirse de Abraham, su sobrino, y decide irse a otra tierra, elegir otra tierra, Abraham, siendo hombre de Dios, profeta, ministro del Señor, podía haberse impuesto a su sobrino y haberle dicho: no, yo soy el elegido, yo elijo la mejor tierra. Abraham guardó silencio y dejó que su sobrino eligiera la mejor tierra. ¿Eso ocurriría hoy en día? No, yo soy pastor. Lo mejor para mí, soy siervo del Señor, la mejor silla, el mejor agua. No sé, y empezamos a buscar cosas importantes para nosotros, porque supuestamente tenemos un título mayor que el que tienen ustedes. Pero tiene el ejemplo de Abraham, tiene el ejemplo de Moisés, que en Números 12:13 se dice: era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Moisés, el libertador, aquel que estaba llevando al pueblo de Israel a ser libre de la esclavitud, el líder que estaba ahí arriba, dice la Escritura que era el hombre más humilde que existía sobre la faz de la tierra. Y más encima no tenía un espíritu vengativo. Cuando sus propios hermanos se levantaron contra él, Aarón, Miriam, y cuando viene la lepra sobre sus vidas, dice la Escritura que Moisés intercedió por ellos. Ellos se habían levantado contra Moisés y Moisés intercedió por ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Eso le habla de humildad. Eso le habla de mansedumbre. Cuando Josué le hizo ver que había otros que profetizaban como Moisés, lo hacía, él respondió: ¿tienen celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Eso habla, hermanos míos, de humildad, de mansedumbre. Tiene el caso de Pablo. En 2 Corintios 12:15 dice: por amor a ustedes yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Pablo dando todo por otros. Y eso habla de humildad. Eso habla de sencillez. Y usted me va a decir: es que tenemos que entonces soportar todas las ofensas que se nos digan. No estamos hablando de eso. Un corazón humilde no solamente soporta las ofensas, sino que lo hace con gozo, con paciencia. Pues
pues sabe que su galardón no está en la tierra, sino que está en el cielo. Y de la verdadera humildad viene la bendición. Dice el Señor que los humildes son benditos y dichosos, pues ellos heredarán la tierra. Algunos esperarían lo contrario, que solamente los agresivos, los violentos van a conquistar la tierra. Esa es nuestra tendencia natural, que solamente los violentos pueden conquistar la tierra. Pero el Señor les dice lo contrario. Los humildes, los sencillos, son los que van a heredar la tierra. Y esa misma convicción tuvo Pablo en 2 Corintios 6:10, donde dice que él vivía como no teniendo nada, pues poseyéndolo todo. ¿Usted lo tiene todo? Amén. ¿Lo tiene todo? Amén. Escuché un amén. Ah, pastor, pero si me falta la lavadora, me falta el auto, me falta la casa, me falta esto. Pablo sabe lo que está diciendo, que él vivía como no teniendo nada, porque todo lo material para él no le importaba, pero lo tenía todo, que era Cristo Jesús en su vida. Puede que te falte para comer, puede que te falte para vestir, puede que tu casa que tengas no es tuya, pero lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Debemos entender, hermanos míos, que sin humildad no hay bendición posible. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. A eso Dios nos prospera. Y cuando hablo de prosperidad espiritual. Salmo 138:6: y porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce desde lejos. Amén. La única alternativa, la única forma aceptable de acercarse a Dios y ser bendecidos por Él es ser humildes. Ser mansos de corazón. ¿Y qué significa ser humilde? Es reconocer tu necesidad delante de Dios. Es reconocer que sin Él, nada. Es reconocer que todo lo que tienes y has obtenido hoy día es por Él. Es que si te vas a servir un plato de comida, es que Él te lo concedió. Es que si vas a salir y ves el sol alumbrando tu vida, dándote fuerza, vitalidad, es porque Él lo ha permitido. Eso significa ser humilde. Es que todo lo que he ganado ha sido por mi conocimiento, por mi título. Dios permitió que tuvieras ese título y tuvieras ese conocimiento. Aquel que es humilde, aquel que es manso, recibirá la tierra por heredad. Y esto es tremendo, porque la bendición que Dios tiene para los humildes es su propia presencia. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Si eres manso, si eres humilde, si eres sencillo de corazón, tienes como bendición la tierra por heredad. Y heredar la tierra no significa, hermanos míos, algo físico, sino que significa espiritual. Efesios 1:3 dice que recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, esto es, en Cristo Jesús. Si eres humilde, tienes como heredad la bendición espiritual que es Cristo Jesús. Edén, la tierra de Canaán,
eran solo un anticipo de estas realidades eternas. Segunda de Pedro 3:13 dice: estos son nuevos cielos, nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Salmo 37:11 dice: pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. La tierra de Adán y Eva, el paraíso, estaba la presencia, no había falta de nada. Todo lo que necesitara el hombre estaba ahí. En la tierra de Canaán dice la Escritura que fluía leche y miel. Todo lo que necesitaba el hombre estaba ahí. Y cuando la Escritura dice que los humildes o los mansos heredarán la tierra, significa que la presencia de Dios va a estar en la vida de aquellas personas. Porque en Cristo tú lo tienes todo. Tienes hambre, ven a Cristo. Tienes sed, ven a Cristo. Necesitas la cobertura, ven a Cristo. Necesitas ser vestido, vístete de Cristo. Y toda la Escritura nos habla, hermanos míos, que esa bendición es Cristo mismo, es la presencia de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Y viene el tercer punto. Jesucristo, el manso y humilde. Las bienaventuranzas, nos dan un retrato de los discípulos, pero ante todo reflejan la imagen del Maestro, quien es el varón bienaventurado por excelencia. En Cristo, hermanos míos, somos todos benditos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué necesitas? Paz. Cristo te da paz. ¿Qué necesitas? Fuerza. Cristo es la fuerza. ¿Qué necesitas? Gozo. Cristo produce el gozo en tu vida. ¿Qué necesitas? Esperanza. Cristo es la esperanza. ¿Qué necesitas, hermano, en tu vida? Santidad. Cristo produce la santidad en tu vida. ¿Qué necesitas realmente? Hoy en día la iglesia necesita a Cristo en su corazón. Y cuando hablo de la iglesia en forma general, no solamente nosotros, sino que en forma general necesitamos nuevamente la presencia de Cristo en medio de nuestras vidas. Porque estamos buscando otras cosas que no llenan ni satisfacen nuestra vida. Es decir, en Jesucristo, Jesucristo es el bendito, quien está lleno de toda bendición, y es en unión con Él en que nosotros somos bendecidos. Mateo 11:29 dice, Cristo mismo diciendo de Él: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alguien podía decir: esta declaración es muy soberbia, pero no es así, pues la soberbia implica tener un concepto más alto de uno mismo que el que debemos de tener. Pero recordemos que Cristo es el Rey, es el Hijo de Dios, y Él se humilló haciéndose obediente por causa del Padre. Juan 8:28-29 dice: no hago nada por mi cuenta, sino que hago estas cosas como el Padre me enseñó, y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Quieres ser manso? Ahí tienes esos versículos para ti y para mí. Si hacemos lo que Cristo nos dice que hagamos, si decimos lo que Cristo nos dice que digamos, vamos a lograr ser mansos y humildes de corazón. Cuando hizo su entrada triunfal, no entró por la fuerza de un ejército,
sino como dice la Escritura, y citando al profeta Zacarías ahí en Mateo 21:5, dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de la bestia de la carga. ¿Quieres ver a Cristo humilde? Un pasaje bastante conocido, bastante predicado y bastante anunciado. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo o al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir de humildad, de sencillez, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Quieres ver la humildad de Cristo? Te invito a que después en tu casa leas Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Cristo se humilló doblemente, primeramente al hacerse hombre tomando forma de siervo, y segundo sometiéndose hasta la muerte de cruz. ¿Puede usted imaginar, hermano mío, al Creador y Señor de todo, Rey de reyes, Señor de señores, lleno de la gloria más suprema desde la eternidad, dejando todo eso, tomando la forma de hombre y yendo a la cruz y soportando la burla, los escupitajos de la gente, para así comprar la salvación de quienes en ese momento eran sus enemigos y lo odiaban? Esa es la verdadera humildad, que aquel que da su vida por otros. Se dio a sí mismo por aquellos que estaban en la más completa bancarrota, condenados a una eternidad de sufrimiento. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Haya pues este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y esta, hermano mío, es la reacción que Dios demanda ante la más suprema humildad. Que tú y yo tengamos esa misma actitud de ser humildes, de ser sencillos, de ser mansos, así como Cristo lo fue para cada uno de nosotros. Juan 13, versículo 14 y 15 dice: si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y hay iglesias que todavía se siguen lavando los pies los unos a los otros. Y usted me va a decir: ay, qué humildad. La humildad no tiene que ver con que usted le lave los pies al otro físicamente. La humildad es que usted le sirva a otro, y que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Y cómo nos servimos? Amándonos, respetándonos, exhortándonos, orando el uno por el otro, animándonos, levantándonos el uno por el otro. De esas son señales, hermano mío, de una iglesia que está en la humildad y en la mansedumbre.
Si usted dice conocer a Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y esto implica imitar a nuestro Maestro en humildad. Recuerde que esta bienaventuranza no son pasos para que usted y yo nos convirtamos en discípulos, sino que es el retrato de que ya somos discípulos del Señor. Y estas son las características que debemos tener en cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, y lo vuelvo a tomar. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud, un corazón humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Y eso ocurre en nuestra vida hoy en día. Ocurre en nuestro corazón considerando al otro más importante que yo. ¿Usted considera quién está a su lado más importante que usted? A veces no ocurre eso. A veces ocurre que yo me considero más importante que otro. Por la posición que tengo, por el tiempo que tengo, por la experiencia que tengo, por los años que tengo dentro del Evangelio, me considero más importante que otro. Cuanto antes de hablar de la humildad de Cristo, Pablo nos está diciendo: considérense. Considera al otro más importante que a ti mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino que el interés de los demás. Porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo no buscó su propio interés. Cristo buscó nuestro interés. ¿Y cuál era ese? El que usted y yo fuéramos salvos. No tenemos excusa. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo y es Él quien produce esta humildad en nosotros. Es el Espíritu Santo quien pone en nosotros la mente de Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo pregunto a la iglesia: ¿quiere crecer en humildad? ¿Quiere crecer en humildad? Es imposible que esto ocurra si no pasamos tiempo con el Señor. Es imposible que esto ocurra si no pasamos postrados ante la presencia de Dios. No hay término medio. O creces en humildad o te endureces en tu orgullo. Vivir una vida ajena a la oración, a la lectura de la palabra, a la comunión con los santos, va a producir en nosotros malezas de orgullo en nuestra alma. El único que puede obrar la humildad en nosotros es Cristo Jesús. Y los medios que Él utiliza para que la humildad pueda florecer en nosotros es la oración, su palabra y la comunión con los santos. ¿Quiere crecer en humildad? Va a llegar a su casa, y no hoy día, pero cuando pueda, va a leer Isaías 53. Va a leer Isaías 53. Y usted ahí va a decir: wow, qué tremendo lo que Cristo padeció. Porque Isaías 53 es un cántico mesiánico, padecimiento de Cristo. Y ahí usted va a considerar lo que Cristo el Salvador hizo por nosotros. Ningún orgullo puede permanecer en pie ante el martillo de la palabra de Dios. Dejémonos corregir y exhortar por nuestros hermanos. Bajemos las defensas y los escudos y aprendamos a someternos a los consejos y las reprensiones. Estos son los medios que el Señor dejó para que pudiéramos crecer en humildad. Recordemos que Cristo nuestro Señor fue exaltado por medio de su humillación. No será distinto con nosotros. El camino para heredar la tierra implica andar en humildad y mansedumbre.
solo estos van a ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, como dice 1 de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Y cuando dice que nos va a exaltar, no está diciendo que nos va a levantar sobre un trono o con un nombre en alto. Sencillamente va a decir: eres mi hijo, eres mi hija, te doy mi presencia, mi gloria está contigo. A eso nos ha llamado el Señor. Bienaventurados los mansos, los humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios. Si no es humilde, si no somos humildes, Cálmate al lado de Jesús. es tiempo de decirle: Señor, trata conmigo, para que esa humildad pueda aflorecer. Solo no vamos a poder, recordemos que esto es un fruto del Espíritu, y es el Espíritu Santo quien lo produce en medio de nuestras vidas. Cerramos los ojos y le decimos: gracias, Señor, por este consejo que nos das, esta advertencia también que nos das, que debemos aprender a ser humildes